Askiaru makipan yatichiri. Asker makipan takenitaki. Asker Askuru makipan. kipanay yatichiri. Askiaru makipanay yatichiri. Asker makipan takini. Kallantañan Aymar yatiqawinpi. Takini micrófono na kanteasipjam. Enciendan todos sus micrófonos. Takini. Jaillintañani, cantaremos, ¿ya? Uno, dos, tres. Upaq qolila hapuniwa. Upaq chunaqa hapuniwa. Pani puni kaniti. Ukhamampi munataqa. Upaq qolila hapuniwa. Urapaq chunaqa hapuniwa. Pani puni kaniti. Ukhamampi munataqa. Llakipapuni utkasta, kañapi unasitu, inchaway sarawaspewa, tatitu akaru farse, anipuni utuniti, Kamampi munata. Iya kita Llakipapuni utkasta, kañapi unasitu, inchaway sarawaspewa, tatitu akaru farse, anipuni utuniti. Ukamampi munata. Walik, takini, waliki. Muy bien. Vamos a seguir con el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Entonces, el otro día hemos visto lo que son los saludos y cómo preguntar nombre, ¿verdad? Entonces, para eso primero hemos aprendido lo que son los pronombres, ¿ya? Entonces, vamos a volver a repasar pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. Entonces, los pronombres personales son Naya, que significa yo, Juma, que significa tú, Jupa, que significa él o ella, Hiwasa, significa nosotros. ¿Ya? Estos son, hemos dicho, la forma singular, ¿ya? La forma singular. La forma plural, ya saben, simplemente ponemos naka. Esto es compresión, ¿no? Entonces, ka. ¿Vale? Juma, ka. Jupa, ka. Hiwasa, ka. Listo, ¿no? Ya Entonces, esto Tichiri, ya sería lo solamente la canción. sigue la canción. Sí, yatichiri. Ahora, Sí, la letra de la canción. Ahora sí. ok. Entonces, esto es singular, ¿no ven? Y esto es plural. Lo único que hemos añadido es el pluralizador, ¿no ve? Naka, ¿no ve? Entonces, eso ya dice yo, dice nosotros, ¿no ve? Esto dice Humanaka, ustedes, ¿no ve? Jupanaka, ellos, ellas, ¿no ve? Hiwasa, nosotros. Esto hemos dicho en multitud, ¿ya? Y también hemos aprendido lo que son los pronombres posesivos, ¿ya? Los pronombres posesivos son el ja, sin este pongamos. Así es, ¿no? Pues este es sufijo es, ¿ya? Ja significa mi, ma significa tú, pa significa su y sa significa nuestro, ¿ya? Y también hemos visto pronombres interrogativos, ¿ya? Nombres interrogativos. Hemos visto uno específicamente, cuna, ¿no ve? Esto significa que en
pregunta. ¿No ve? Entonces, con esto, para hacer preguntas cuando es pronombres interrogativos, hemos dicho, vamos a utilizar el sufijo sa. Entonces, esto sirve para hacer preguntas, ¿no? Entonces, vamos a poner así, interrogativo, pero solamente con pronombres, ¿ya? Con otras palabras, no va a significar o va a significar otra cosa, ¿ya? Pero si está con un pronombre interrogativo, sirve como signo de interrogación, ¿ya? Entonces, en base a esto, hemos hecho una pregunta, ¿no ve? Humana, ¿no ve? Humana. Este na hemos dicho significa de. Entonces, este huma significa tú, ¿no ve? Pronombre interrogativo, ahí está. Huma, ¿no ve? ¿Qué significa? Tú, ¿ve? Tú significa. Entonces dice humana, esto de ti o de tú, ¿no ve? Entonces, de ti, ¿no ve? Y hemos aprendido una palabra. ¿Qué significa su ti? Nombre. No, Nombre. Nombre. Entonces, su ti ma. Este ma es el posesivo, ¿no ve? Tú, ¿no ve? Entonces, esto dice tu nombre, ¿no ve? Entonces, de ti, tu nombre, ¿no ve? Así dice. Kunasa, ¿no? Kuna, este es pronombre interrogativo que, y hemos dicho, para que sea pregunta, va a utilizar este sufijo sa. Entonces, la pregunta, human, sutimag, aquí vamos a aumentar edición vocálica aquí primero. Sutimag, este es sufijo ja tópico, no significa nada, hemos dicho, ¿no? Elisión vocálica y ya está, ¿no? Human sutimag kunasa, esto significa ¿cuál es tu nombre o qué es tu nombre, ¿no ve? Yo respondo Nayan, ¿no ve? Naya es yo, ¿no ve? ¿Sí? Nayana, ¿no ve? Entonces esto na de, ¿no ve? De mí significa esto, ¿no ve? Nayana, de mí, suti, nombre, ¿no ve? Mi nombre va a ser Suti Ja. ¿Ve? Entonces, Suti Ja Ja. ¿Ve? Entonces, Román. Entonces, edición vocálica. Edición vocálica. Entonces, yo digo, Nayan Suti Ja Román. Ahora hemos dicho, podemos fonetizar. Entonces, yo puedo decir Roma no wa. ¿Ve? Esto estoy fonetizando para agregar. Esto es para afirmar una palabra, una oración. ¿Ya? Es como decir es. ¿Ya? Entonces yo digo, Nayan Sutija Romanua, ¿no ve? O simplemente mantengo mi nombre en español, ¿no? Digo, Nayan Sutija Roman, ¿ya? Esto hemos aprendido la otra noche, ¿correcto? ¿Ya han recordado? ¿Sí o no? Hisa yakichiri. ¿Ya? Isa. Walik. Ahora, eso es una conversación con una segunda persona, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero preguntar de una tercera persona? ¿Cómo se dice tercera persona pronombre? ¿Él o ella? Él o ella. Sutipa. Pa. No, pronombre interrogativo, pronombre Upa. personal. Upa. 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 Ah, entonces simplemente decimos jupa na, ¿no ve? Entonces, en Bueno, vez de juma, jupa. Juma, así. jupana, ¿no? Entonces, suti. Ahora, su, esto es pa, ¿no ve? Entonces ponemos jupan, sutipaja, kunasa. Elisión vocálica, elisión Nombre vocálica. que. ¿Sí? Jupan Sotepaj Kunasa. Esto va a significar qué es su nombre de él o de ella, ¿no ve? O cuál es su nombre de él o de ella. Ahora este jupa podemos reemplazar por sujeto, ¿no ve? Entonces cuando veamos familia vamos a reemplazar por papá, mamá, abuelo, tío, lo que sea, ¿no ve? Entonces, pero seguimos refiriendo a una tercera persona. La respuesta, ¿no?
Jupa, jupana. Jupan. Sutipaj, digamos, Alfredo. ¿Ya? ¿Ya? Jupana, de él o de ella, ¿no ve? En este caso, de él. Sutipa, su nombre, Alfredo. ¿Sí? Eso es en tercera persona. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces yo le pregunto, por ejemplo, supongamos que Ana está con Gabriela en este momento, ¿ya? Entonces yo estoy hablando con Ana. Y yo quiero saber qué se llama Gabriela, entonces, o cómo se llama Gabriela. Yo le digo, Jupan sutipaj kunas. Entonces Ana me va a decir, Jupan sutipaj Gabriela, ¿no ve? O Gabrielawa. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto de tercera persona? ¿Está claro? Kisa yatichiri. Ya, vamos a hacer la prueba desde el saludo hasta despedida. ¿Ya? A ver, al azar. Sofía Ana Chukimia, Aski Arumakipan Kuyaka, Aski arumakipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka, Waliki yatichiri. Human Sutimaj Humasi Kunasa, Anayaj Walikiraki, Human Sutimaj Kunasa, nayak sutimaj Ana Sofía. Hupan Sutipaj Kunasa, Hupan Sutipaj Kunasa. Jupan sutipaj Alfredo. Ah, Waliki, Hikisinkam Kuyaka. Ikisinkama yatichiri. Ya, aquí te has equivocado el sufijo, ¿no? Nayan Sutimaj me has dicho, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, entonces esto es ja, Nayam no es ma. ¿Ya? Nayam sutija. Sí, sutija. ¿Ya? Waliki. ¿Ya? Nayam sutija. Hilata Darío, Askearumakipan. Asker makipanay yatichiri. Kamisaki. Waliki. Human Sutimaj Kunasa. Nayam sutihaj Dariowa. Waliki. Hupan Sutipaj Kunasa. Upan sutipaj David. David. Ah, Walik. Hikisinkam Hilata Darío. Ikisinkam yatichiri. Waliki, muy bien. Ahora seguimos. Ana Elba, Aski Arumakipan Kuyaka. Aski arumakipanay yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Kamisaki. Waliki. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutija Ana Elba Mariaca. Ah, Walik. Hupan Sutipaj Kunasa. Hupan Sutipaj Kunasa. Nayan sutija Ana No. Elba Mariaca. Hupan Sutipaj Kunasa. Hola. Hupan Sutipaj Kunasa. ¿Me escuchan el resto? Sí, escuchamos. Sí, sí, yatichiri. Ah, entonces es su señal de Ana, ¿no? Ana, ¿nos Sí. escuchas? No, Ya, sus se señales. cortó su señal. Bien, seguimos. A ver, Aló, Juan. se me cortó la señal. Ah, sí, sí, sí. Ah, te preguntaba, Eh, Hupan Sutipaj Kunasa. No, no hay. Yatichiri, me puedes repetir la pregunta? Hupan Sutipaj Kunasa. Jupan sutipaj Alfredo. Walik Hikisinkam Kuyaka. Jikisinkama yatichiri. Ah, Cliqui. Gilata Juan Carlos.
Askerumakipan. Juan Carlos. Juan Carlos Hernández. Hilata askerumakipan. Juan Carlos no está, parece. Ya, mientras se conecta Juan Carlos. Carla, Cuyaca Carla, askerumakipan. Asker Arukimap, Ahora, Ya, ahorita le pregunto. Kamisaki Cuyaca Carla. Waliki, Kuman sutimaj kunasa. Nayan Sutija, Carla, Waliki, Jupan sutipaj kunasa. Upan Sutipaj, Paj, Alfredo, Waliki, Hikisinkam Cuyaca. y Kisinka. Waliki. Samantha, askerumakipan, Cuyaca. Askerukipanay, yatichiri. Kamisaki, Waliki, Kuman sutimaj kunasa. Nayan Sutihak Samantha. Algo falla con su micrófono. A ver. Kuman sutimaj kunasa. Nayan Sutihak Samantha. Jupan sutipaj kunasa. Kupan Sutihak Soemi. Hikisinkam Cuyaca Samantha. Ikinsikam. Waliki, muy bien. Nelsi, askerumakipan, Cuyaca. Aske arumakipan yatichiri. Kamisaki, Waliki yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Nayan sutijaj Nelsi. Jupan sutipaj kunasa. Jupan sutipaj Alfredo. Hikisinkam Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, excelente. Good job, everyone. Ahora vamos a aprender familia, ¿ya? Entonces, en tercera persona vamos a reemplazar ya no va a decir jupa, ya vamos a decir familia, ¿ya? Entonces, pónganse como vocabulario familia, ¿ya? Familia. Luego, a los que no les he preguntado, ya con familia ya les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, familia en Aymara viene de dos palabras, ¿ya? Huila, aquí voy a poner menos, ¿ya? Entonces, huila significa sangre, ¿ya? O en algunos casos va a significar rojo, pero rojo es por tema de color, ¿ya? Entonces, de forma general, huila va a ser sangre, ¿ya? Y masi va a ser compañero, compañera, amigo, ¿no? Alguien que te acompaña, que está contigo, ese es masi, ¿ya? Entonces, no hay una palabra equivalente exacto, entonces se ha unido esto, ¿no? Entonces, en Aymara se dice familia, Huila Masi. ¿Ya? Esta es una forma de decir familia, ¿ya? Huila Masi. Entonces, es como decir hermanos de sangre, compañeros de sangre, ¿no? Entonces, más o menos así, una interpretación de lo que es la familia, ¿ya? Entonces, antes obviamente no había familia, había el ayllu, ¿no? Les he dicho en algún momento, ¿no ve? En Aymara todos son tíos, son tías, ¿no? Todos son familia, ¿no? El ayllu como tal, ¿no ve? Entonces, por eso es que tal vez no había ese término, o tal vez había y se ha perdido en el camino, ¿no? Entonces, no se ha podido recuperar. Entonces, esto es como una interpretación de lo que es la familia, ¿ya? Vamos a aprender algunos básicos elementales, ¿ya? Tata, esto va a ser papá, ¿ya? Mamá, mamá, no mamá, mamá va a ser mamá, ¿ya? Mamá, mamá, ¿no? Ahora hay otras formas de decir también, ¿no? Auki, esto también es papá, ¿ya? Esto además tata va a ser como, algunos casos como
señor, ¿ya? Mamá también va a ser como señora, ¿ya? ¿Ya? Señora. Auki es papá, pero en algunos casos, dependiendo del contexto, va a significar viejo, ¿ya? Auki, ¿ya? Y Taika va a ser mamá, ¿ya? Mamá, pero también va a significar vieja, ¿ya? Entonces depende, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir Aukihaj, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? O puedo decir Anujaj wali Aukijiwa, ¿no? Mi perro ya está muy viejo, ¿no ve? Entonces depende del contexto, cómo lo utilices, de eso va a ser, ¿ya? En Aymara siempre es así. No, el significado no va a ser tan literal, ¿no? Va a depender del contexto en el cual estemos utilizando el Aymara, ¿ya? Entonces, estos cuatro palabras tenemos para papá, para mamá, ¿no ve? Dos para papá, dos para mamá, ¿ya? Luego vamos a tener hermano, ¿ya? Hermano también puede ser primo, hermanastro, no sé, va a ser gila, ¿ya? Hermano. Y hermana o hermana, cuyaca, ¿ya? Cuyaca. Esto es hermana, ¿ya? También puede ser prima, ¿no? Entonces, esto es hermano, esta es hermana, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Abuelo, achila, ¿ya? O en algunos casos lo llaman achachila, ¿ya? Achila o achachila exactamente es lo mismo, abuelo, ¿ya? Luego tenemos awichu, ¿no? Awichu va a ser abuela, ¿ya? Abuela. A ver, ¿qué más? A ver, díctenme ustedes en español y yo les escribo qué miembros más de la familia que son importantes. A ver, Tío, tío, Prima, prima, ya hemos dicho, ¿no? Es como hermana, es cuyaca nomás, ¿ya? Ta- Hijo, Hijo, ¿ya? Hija, Ya, ok. Entonces, hijo, ¿no? Entonces, yoka va a ser hijo, ¿ya? Fu, cha va a ser hija, ¿ya? Y pasiri va a ser sobrino, sobrina, ¿ya? Sobrino, sobrina. ¿Qué más? A ver, tío me han dicho, ¿no? Ipu, esto va a ser tío. Pero hoy en día, en el contexto actual, ya no se conoce esta palabra, ¿no? Al tío, ¿qué decimos? Tío, ¿no ve? Ya aymarizado. En algunos lugares dicen tiula, pero tiula en realidad es zorro, ¿no ve? Entonces tiula, ¿no? O hachatata. Hacha grande, tata papá, papá grande, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, pero de forma general, Ipu va a ser tío. Y tía y pala. Esto va a ser tía. ¿Ya? A ver, ¿qué miembros más de la familia? A ver, ¿qué miembros de la familia pueden ser? cuñada, cuñado, Y esposo. hermano, hermana. igual. Esposo. Chacha. Chacha, esto es hombre. ¿Ya? Hombre. Y warmi, esto es mujer. Ahora yo quiero decir mi esposo o mi esposa. Simplemente agrego el sufijo posesivo. Por ejemplo, yo quiero decir mi mujer. ¿Cómo sería? Ya hemos aprendido eso, ¿ve? A rato lo Guarmi, Guarmija, guarmija, repito. Guarmija Guarmija, guarmija, sí. chachaja, mi mujer. ¿No ve? O chachaja, mi marido. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No ve? Entonces, simplemente esto se utiliza. ¿Ya? ¿Ya? Chachahuarme. ¿No ve? ¿Qué más? ¿Qué miembros de la familia más? Ya.
A ver, vamos a aumentar si algo se recuerda. Entonces, ahora vamos a hacer pregunta de nombre de la familia. Entonces, yo voy a decir tatama, ¿no? Entonces, ta, ta, ma. ¿Qué estoy diciendo, tatama? Tu ¿Qué papá, significa? tu papá. Tu papá, ¿no ve? Tatama, na. ¿Qué significa esto? ¿El nombre de tu papá? No, aquí no hay nombre, nada. Lo que estoy remarcando nomás. De tu. De tu papá. ¿Se entiende? Gisa. Este na significa de, ¿no ve? Este ma es posesivo, tú, ¿no ve? Y esto es papá, ¿no ve? Esto simplemente significa de tu papá. Sutipa kunasa. Entonces, traduciendo, de tu papá su nombre, ¿cuál es o qué es el nombre de tu papá, ¿no ve? Entonces yo digo, ya no digo jupana, ¿no ve? Digo tata ja, mi papá, ¿ve? Tata ja na, de mi papá. Sutipaj Andrés, ¿sí? Entonces alguien me pregunta, dice tataman sutipaj kunasa, ¿no? Tatajan sutipaj Andrés, ¿sí? Me preguntan cuál es el nombre de tu mamá, ¿no? O sea, ya no van a decir tata, ¿no ve? Van a decir aquí mamá. Mamá man sutipaj kunasa. Aquí pongo mamá han sutipaj Lorenza, ¿sí? O quieren saber el nombre de mi hermano, ¿no? Entonces, aquí van a decir mamá, van a decir Gila. Gilaman sutipaj kunasa. Yo digo Gilahan sutipaj Ramiro. O alguien me dice, ¿cómo se llama tu hermana? Entonces yo no digo Gila, digo Kuyaka. Kuyakaman sutipaj kunas. Aquí en vez de Gila, Kuyakahan, perdón, Kuyaka. Han sutipaj Elvira. ¿Se ha entendido? Simplemente ahora van a reemplazar lo que es el miembro de la familia. ¿Se entiende, no ve? A ver, vamos a practicar con Cuyaca. Si no tienen Cuyaca, se inventan, ¿ya? Si no tienen hermana, se inventan, ¿ya? A ver, Graciela Ticona, Cuyacaman Sutipaj Kunasa. Cuyacaján, Sutipaj, Lucía. Ok. Gisela, Cuyacaman Sutipaj Kunasa. Culiacaján, Sutipaj, Yesicawa. Ok. Ahora voy a variar, ¿ya? Yo puedo decir tata, mama, chila, huicho, lo que sea, miembros de la familia, ¿ya? Bien, a ver, Ana Elba, Tataman Sutipaj Kunasa. Rataján, Sutipaj, Jacinto. Ok, Carla, Mamaman Sutipaj Kunasa. Mamadán, una Corina. Ok, esto es la respuesta, ¿ya? Mamahan Sutipaj Corina, ¿ve? Simplemente va a variar esto. Lo que está pintado en amarillo estamos variando. El Han, sí, sigue. Solo lo de delante. Exacto, esto nomás dices, ¿no? Ujú. Mamaja, ¿no ve? Mama, ¿no ve? O puede ser Taika, no sé, depende, te tiene, ¿ve? Sí, Esto no cambias y obviamente el nombre, ¿no? Nada más, exactamente lo mismo se mantiene la estructura. ahí está bien. ¿Ya? A ver, Darío, Achilaman Sutipaj Kunasa. Aichilahan Sutipaj Rebeca. Achila es abuelo. Aichila Almataikan. Aichilahan Sutipaj Alfredo David. Ok, Waliki. Gabriela, no Disculpe. sé si ya llegó a casa, todavía no le vamos a preguntar. Graciela Ticona,
Gilaman sutipaj kunasa. ¿No está Graciela? Juan Carlos. Awichuman sutipaj kunasa. Aguichujan, Tutipax, María. Ok. Nelsi. Cuyacaman sutipaj kunasa. Culiacajan sutipaj Ángela. Waliki. Ruth Loaiza. Achilaman sutipaj kunasa. Achilahan Sutipaj Alfredo. Ok. Samantha. Tataman sutipaj kunasa. Está sin micrófono, Samantha. A ver, Samantha. Tahan Sutipaj Kumar. Waliki. Muy bien. Sofía Ana. Gilaman sutipaj kunasa. Hilaham, Sutihab, perdón. Hilaham, Sutipaj, Elvira, No, Gil es hermano. Elvira es mujer. mujer. Un ratito. Hilaham, Sutipaj, Marco Antonio, Ok, Waliki. hermanos. Gisela Mamani. Achilaman sutipaj kunasa. Achachilahan sutipaj Rafaeloa. Waliki. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sayatichiri. Sí, entendido. Sí, ya teacher. ¿Ya? Entonces, ese es el nombre. Ahora vamos a seguir practicando, ¿ya? Con familia. Pero vamos a aprender otra pregunta, otro pronombre interrogativo. Kiti. Este kiti significa quién, ¿ya? ¿Quién significa? Es un pronombre interrogativo, sirve para hacer pregunta, ¿ya? Y recuerden los pronombres interrogativos, ¿con qué sufijo trabajan? Para que sea pregunta como tal. Titiza. Eso, sufijo sa, ¿no ve? Allá te hemos recalcado, ¿no ve? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ve? Sí o sí estos pronombres interrogativos van a trabajar con el sufijo sa. Hemos dicho el otro día, en español se utiliza signos interrogativos para preguntas. En aymara no se debería de utilizar porque no hay entonación. Se utilizan simplemente sufijos. ¿Ya? Hay varios sufijos para hacer preguntas, ¿ya? Oye, el otro día, por ejemplo, hemos visto el isti igual, ¿no ve? Entonces ahora vamos a decir, este es kitisa. Esto significa ¿quién es? ¿Ya? En pregunta, obviamente, en Spanish. ¿Ya? Kitisa. Por ejemplo, alguna vez van a escuchar, ¿no? La puerta golpean, toc, 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 ¿no? De adentro dicen, Kitisa, dicen, ¿no? Kitisa. ¿Quién es? ¿No ve? Eso sería en español, ¿no ve? Entonces el otro responde, Nayatua, dice, ¿no? Yo soy, dice. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar pronombre interrogativo. Jupa. ¿Qué significa jupa? Él, ella. Tú. Él o ella. ¿Ve? Huella. Jupa, jupa. Este es elisión vocálica, este es el sufijo tópico. Ja. ¿Ya? La pronunciación, recuerden, ¿ya? Jupaj, sa. ¿Cómo sería la traducción literal? Él o ella, ¿Quién? ¿quién es? ¿No ve? Es una pregunta. Entonces, como sabemos la familia, entonces voy a decir Jupaj, Tata, Ja, Wa. Vamos a afirmar. Este es mi, ¿no ve? Esto lo que estoy remarcando dice mi papá, dice, ¿no ve?
Sí. Upaj tatajawa. ¿Sí? Simplemente está diciendo, él es mi papá. Ahora, esto me van a variar. Lo que sea me van a colocar. Obviamente, la familia. A ver, vamos a hacer la prueba. Ana Elba, Jupaj Kitisa. Jupaj, Jupaj tatajawa. Ya, pero otro, pues ahora. Jupaj mamajawa. Eso, muy bien. Sofía, Jupaj Kitisa. Jupaj Culiacawa. Ya, Cuyacao es hermana, pero trata de utilizar sufijo posesivo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo estar con varias personas, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ella es su hermana de tal, ¿no ve? No, O ella es mi hermana, ¿no ve? Entonces, sí. igual en cualquier caso entra sufijos posesivos. Lo que me has dicho ahorita, traduciendo al español, me has dicho, ella es hermana, ¿no ve? No se entiende, Ah, ¿ya? Bien. Carla Villalobos, Jupaj Kitiza. Jupaj chachajawa. Ya, él es mi marido, me has dicho. Darío, Jupaj Kitiza. Jupaj Yatiriwa. Yatirigua, ya, él es curandero, el que mira suerte, eso. Allá. Gabriela Zapata, Jupaj Kitiza. Jupac Ipaciri Jawa. Eso. Celia Miticuna, Jupaj Kitiza. Hawaii. ¿No? Todavía. Graciela Ticona, Jupaj Kitiza. Jupaj y Tiri Jawa. ¿Y Pasiri? Ajá. Allá. Juan Jupaj Carlos, Jupaj Kitiza. Jupaj Yucajawa. Ok. Nelsi, Jupaj Kitiza. Jupaj puchajawa. Ok. Ruth Loaiza, Jupaj Kitiza. Jupaj Ipalajawa. Ok. Samantha, Jupaj Kitiza. Jupaj Kuyakajawa. Eso, muy bien. Sofía, Jupaj Kitiza. Jupaj Culiacawa. Ya. Gisela, Jupaj Kitiza. Jupaj Ipujawa. Muy bien. Walik. Excelente. Ahora vamos a combinar esto con el nombre, ¿ya? Ejemplo, ¿no? ¿Quién es ella, no? Entonces, si me responden, ella es mi hermana. ¿Cuál es su nombre? ¿Me dejo entender? Entonces, su nombre es tantos, ¿no ve? Esto. Esto hemos aprendido hace rato, ¿sí? ¿Me dejo entender, no ve? Exactamente los dos vamos a combinar ahora, ¿ya? A ver, empezaremos. A ver, Ana Elba. Askerumaki Pancuyaka. Askarumkipan yatichi, arumakipanay yatichiri. Jupaj Kitisa. Eh, Jupaj Kitisa. Jupajan, jupaj mamajawa. Mamaman Sutipaj Kunasa. Mamamán, ¿No? mamamán, sutipaj, Carmen.
Ya, mamamán, de tu mamá, su nombre, me has dicho. Yo te pregunto, de Ah, tu mamá. ya. Mamahan, suti, sutima, no, sutija, No, de mi mamá. O sea, mamamán, no. Mamá. mamahan, sutipaj, Carmen. Eso, muy bien. Aquí está, ¿no ve? Bien, Walikiu. Siga practicando. A ver, Gisela Mamani Quispe, Askerumakipan Kuyaka, Arumakipanaya tichiri. Jupaj Kitisa, Jupaj, jupaj tatahawa. Tataman Sutipaj Kunasam, Tatahan sutipaj Felicianawa. Waliki, muy bien. A ver, Samantha, Askerumakipan Kuyakitam, Askirukipan yatichiri. Jupaj Kitisam, Hupaj kuyakahawa agua. Kuyakaman Sutipaj Kunasam, Hupana sutipaj soemi. Waliki, muy bien. Muy bien, seguimos. Juan Carlos Fernández o Hernández. Askerumakipan Hilata. Panay, Yatiri. Jupaj Kitisam. Jupax Tatajawa. Tataman Sutipaj Kunasam. Tatamán Sutipax Felipe. Tataja tienes que decir, mi papá, ¿no? Si me dices Tatama, tu papá, ya me estás diciendo. ¿Ya? Tataja Sutipax Felipe. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos, a ver. Gabriela Zapata, Askerumakipan Kuyaka. Askerumakipanaya tichiri. Jupaj Kitisam. Jupaj ipasirijawa. Ipasiriman Sutipaj Kunasam. Ipasirijan sutipaj Nicole. Eso, muy bien. Cuyaca Carla Villalobos, Askerumakipan. Aski arukipanay yatichiri. Jupaj Kitisam. Paj Ipalawa. Ipalawa. Ipalaja. Ipalajawa. Ipalajawa. Ipalaman Sutipaj Kunasam. Ipalajan Sutipaj Elizabeth. Waliki, muy bien. Muy bien. Seguimos. A ver. Gilata Darío, Askerumakipan. Askerumakipanay yatichiri. Jupaj Kitisam. Jupaj warmiwa. Warmin Sutipaj Kunasam. Warminaha sutipaj luz. Ah, Waliki. Ahora, Ah, Warmi es mujer, ¿no? Me has dicho, ella es mujer, me has dicho, ¿no? Y yo te he dicho, ah, mujer, su marido, o perdón, su nombre, ¿qué es? Te he dicho. Y ahora ahí has intentado decir de mi mujer. Entonces, ahí el sufijo posesivo te falta manejar, ¿ya? El ja, el ma, ¿no ve? Eso tienes que manejar, ¿ya? pues sí. Waliki. Muy bien, hasta aquí está claro. ¿Alguien se ha confundido, se ha perdido? Está bien, Yatichiri, nos falta practicar nada más. ¿No Ahí ve? vamos. Todo es práctica, ¿sí? Familiarizarse con ciertos términos, ¿no ve? Como
la familia, algunos miembros, ¿no? Entonces, ya, eso siempre pasa, ¿no? En cualquier idioma, ¿ya? Entonces, sabemos preguntar quién es, qué es su nombre, ¿no ve? Ahora, Saludar. saludar también, ¿ya? Sí, lo básico sabemos ahora, ¿ya? Ahora aquí le vamos a complejizar un poquito más, ¿ya? Vamos a aprender números, ¿ya? Números, Números. números. Número en Aymara se dice Haku, ¿ya? Haku, número. Ahora vamos a aprender números, ¿no ve? Entonces, plural. Entonces, para pluralizar en Aymara, hemos dicho, colocamos Naka, ¿no ve? Entonces, números va a ser Haku Naka, ¿ya? Esto va a ser números, Ah, ¿ya? Haku Naka. Ahora en Aymara, como en cualquier otro idioma, lo único que tiene que saber es los números del 1 al 10, ¿ya? Si saben los números del 1 al 10, no van a tener ninguna dificultad, ¿ya? Pero si no se aprende el del 1 al 10, ahí ya vamos a estar ya, con dificultad, ¿ya? Eso es en cualquier idioma, por cierto, ¿ya? Entonces vamos a decir aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y a este lado, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, ¿ya? Uno se dice maya, ¿ya? 2, paya. 3, quimsa. 4, pusi. 5, pesca, ¿ya? 6, Pesca. sohta. 7, Soja. bacalco, ¿no? Algo. 8, quimsa, calco. 9, ya, Yatunga. ya, tunca. Y 10 va a ser tunca. ¿Ya? Estos se van a aprender. Si se aprenden estos 10 números, no van a tener ninguna dificultad. ¿Ya? Entonces, primero, esto siempre es fácil de aprender, hasta el 5, ¿no? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca. ¿No ve? Ahora, la dificultad está principalmente en estos 3 números el aprenderse, ¿ya? Para los que están nuevitos. Sota igual se van a aprender, ¿no? Ahora lo pongo así en este orden para que se recuerden. 7, pa viene de 2, ¿ya? ¿Ve? Pa, calco, ¿ve? Quimsa, quimsa, calco. Y el 9 van a relacionar con el 10. Tunca, ¿no ve? Aquí está tunca. Ya, tunca. Casi 10, ¿ya? Esta es una mano, la mano derecha, ¿ya? La mano derecha, ¿ya? Así más o menos la mano, ¿no ve? Ya, digamos que es así la mano, ¿ya? Este es el dedo meñique, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, Ya. posiblemente la numeración antigua es así. Maya, paya, quimsa, pusi, calco. Calco. Viene de callo, ¿ya? Callo es bebé, es cría, ¿ya? Entonces, al dedo meñique, el dedo delgadito, dedo pequeño, se conoce como callo. Entonces, esto sería calco, ¿no ve? Entonces, del otro lado sería igual, ¿no ve? La mano derecha sería, la mano izquierda sería, este sería el meñique, ¿no ve? Dedo anular, el dedo grande, el índice y el pulgar, ¿no ve? Entonces, esto sería 6, ¿no ve? Esto es ma calco, pa calco,
Kimsa calco. Ya tunca. Tunca. ¿Ve? Pero no, esta numeración se ha perdido. Eso solamente tenemos como referencia. ¿Ya? Entonces, relaciónenlo el 2 con el 7, el 3 con el 8 y el 9 con el 10 y nunca se van a olvidar de los números. ¿Ya? Estamos claros, ¿no ves? ¿Se entiende, no ve? Sí. Bien, entonces un repaso, ¿ya? Después de mí repiten todos. Maya, 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 Paya, Maya, Paya, Paya, Ya. Kimsa, Kimsa, Sa. Pusi, 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 Si. Pesca, Pesca, Pesca. Sohta, Sohta, Sohta. Bacalco, Pacay, Alco. Quimsacalco, Quinzacalco. Alco, Yatunca, Yam, Tunca. Tunca, Tunca. Tunca, Tunca. Estos son vocales alófonos, ¿no ves? Recuerdan, ¿no ve? Hemos dicho la X, la Q, ¿no ve? Esto van a pronunciar como O, esto también como O, esto también como O. La escritura siempre va a estar como U, pero solamente la pronunciación. Entonces, en vez de decir Alco. sota, van a decir sojta, como si fuera O. Sakal, O. Kimsakal, O. ¿No ve? Entonces, simplemente son vocales alófonos, ¿ya? Y el Entonces, número 5, ¿cómo se pronuncia, Yatichiri? pis, pis, ka. ¿Ve? Normal. Aquí no hay alófonos, porque la S lo está separando. ¿Ve? Pis, Pisca. ka, Pisca. Pisca, ka, ¿no? Pis, ka. ¿Ya? Pisca. Ya. Pisca. Ahora, los números del 11 en adelante solamente es combinación de todo esto, ¿ya? Yo quiero decir, por ejemplo, 11, ¿ya? Entonces, utilizo el 10. Entonces aquí pongo tunca, tunca. Pero 10, X, 10, pero me está diciendo 11, ¿no? Entonces lo pongo maya. Entonces aquí pongo maya. Y a eso le vamos a agregar la terminación ni, ¿ya? Ni. Entonces 11 va a ser tunca, maya, ni. ¿Ve? Tunca, maya, ni. 12, tunca, paya, ni. 13, tunca, kimsa, ni. 14, tunca, pusi, ni. 15, tunca, pesca, ni. 16, tunca, sohta, ni. 17, tunca, pacalco, ni. 18, tunca, kimsacalco, ni. 19, tunca, yatunca, ni. ¿No? Hasta el 19, fácil. ¿Sí ha entendido? ¿Se entiende o no se entiende? ok. Sí. Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, lo que he dicho, y voy a colocar aquí, así, ¿no? 11, 11, pongo el número 10 primero, ¿no ve? 10 significa tunca, ¿no ve? Mayani, ¿Sí? Entonces a eso simplemente le agrego el 1, ¿no ve? Porque 11 es 10 más 1, ¿no ve? Entonces aquí ya he puesto 10 y pongo el 1. 1 se dice maya, ¿no ve? Y a esto le voy a agregar la terminación ni, ¿ya? Este ni le voy a agregar. Entonces 11 va a ser tunca mayani. 12, ¿cómo va a ser? Tunca, Payani, Eso, tunca paya. 13, Tunca Kimsan. eso. 14, Tunca Tunca, Pusi. 15, eso, Tunca Piscani. 16, Tunca Tunca, Soctani. Sopone, 17, Tunca, Pacalcone, 18, Tunca, Quimsa, Pacalcone, no,
Kimsa calcone, no pacalcone. 19. Tunka llatunkani. Eso. Fácil, ¿no ve? Hasta el 19 ya sabemos, ¿no ve? Saltándonos, vamos a decir, tunca, esto es 9, ¿no? Ya, tunca, ni. ¿No ve? ¿Tienen alguna dificultad hasta ahí? No, ¿no ve? Haniwa. Muy bien. Entonces ya sabemos hasta el 19 números. Ahora 20, ¿no? 20 va a ser exactamente la combinación. Solamente que estos dos números, principalmente el número 2, se va a contraer, ¿ya? Entonces, contracción significa eso. En vez de decir pa ya así, vamos a decir así. Pa. ¿Se entiende, no ve? Tunka. ¿Se entiende, no ve? Pa. Pa. Pa, ¿no ve? Está con diéresis, alargamiento Sí, vocal. Yo no voy a decir, por ejemplo, digamos, dos hermanos, ¿no? Pagilanac o Pagila. No, perdón. Payagila. No voy a decir así, sino simplemente voy a decir Pagila. ¿No? Yo quiero decir dos perros. Perros se dice ano, ¿no? Pa-ano. Año. Pa-pisi, gato, ¿no? Pa-jaque, dos personas. Pa-coca, ¿no? Dos árboles. Entonces, en vez de decir paya, se utiliza pa cuando expresamos cantidades, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero decir 20, 20, voy a decir 2, 10. 2, 2, 10. 2 por 10, ¿cuánto es? 20, ¿no ve? Entonces, primero llevo el 2, pa, Pa. luego traigo tunca, que Tunca. sería Pon, 10. tunca. Pa, tunca, Tunca. ¿no ve? Ahora quiero decir, por ejemplo, 30. ¿Cómo sería 30? Kimsa tunka. Kimsa, tunca. 3, 10, ¿no ve? Así más o menos, ¿no ve? Quiero decir 40. ¿Cómo va a ser 40? Pusitunca. Pusi, tunca. Muy bien. 50. Pesca tunka. Pisca tunca. 60. Sorta tunca. Nunca. 70. Pacar tun. Pacarro tunca. 80. Kimsa Quimsacalco. pacalco tunka. Tunca. 90. Kimsa pacalco tunka. Ya Ya tunca tunka tunca. tunka. Ya. Esto no es quimsapacalco, es quimsacalco nomás, ¿ya? Kimsa Pa. No es así, ¿ya? Kimsacal. ¿Ya? Kimsacal. Listo. Fácil, ¿no ve? Hasta el 99 ya podemos ahora. Ahora aquí pongamos 21. ¿Cómo sería 21? A ver. Patunca maya. Ni. Terminación Tunka ni. mayani. Eso. Batunca ma ya Mayani. ni. Como el 11, ¿no ve? Mayani, payani, kimsani, ¿no ve? Tunca mayani, tunca payani, tunca kimsani, ¿no ve? Terminación ni. Ahí está. 22. ¿Cómo va a ser 22? Patunka payani. Eso. 23. Patunca kimsani. 24. Patunca pusini. 25. Patunca piscani. 26. Patunka sohtani. 27. Patunca Pacalconi. pacalconi. 28. Patunca kimsacalconi. 29.
Patunka Yatunkani. Eso. Fácil, ¿no ve? Exactamente lo mismo va a ser así con 30, con 31, con 41, así, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, 81, ¿no? 80, ¿dónde está? 80 es Kimsa Kalk Tunka, ¿no ve? Yo quiero decir 81. Kimsa Kalk Tunka Maya Ni. 85. Kimsa Kalk Tunka Pesca Ni. Quiero decir 89. Kimsa Kalk Tunka Yatunka Ni. ¿No ve? ¿Fácil o difícil los números? Bueno, Hay que practicar. del 1 al 10 hay que saber. Solamente del 1 al 10. Samantha, adelante. Rocco. Yatichiri, ¿cómo sería el cero en Aymara? Ok, buena pregunta. Uh, De hecho, en Aymara no existe el cero, ¿ya? No hay el cero. En Aymara, culturalmente, no existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo decimos al cero? Decimos Morocco. ¿Pero qué es Morocco? Morocco es redondo, es circular. Por ejemplo, las piedritas, ¿no? Que sirven para moler, digamos, ¿no? El batán, ¿no ve? Eso es Morocco, ¿no ve? Ahora, fíjense, el cero es redondo, sí. Morocco. más o menos, ¿no? Pero no es redondo, ¿no ve? No. Entonces hay Ah, algunos que han optado y han dicho chusa. Y chusa Nada. es vacío, Sí. ¿ya? Vacío. El número cero simplemente en Aymara culturalmente no existe, ya no hay el cero, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar un número de celular, ¿ya? Entonces mi celular es 7 12 0 5 7 8 9, digamos, ¿ya? Entonces yo no digo pues en español, ¿no? ¿Cuál es tu número? 7 1 2 0 5 6 8 9. No digo así, pues, ¿no? Yo digo 712 o digo 71 205 689. Así digo, ¿no ve? Entonces igualito vamos a decir en español o en aymara, perdón, ¿no? Entonces yo digo Pakaltunka Mayani, Patunka, Pescatunk Sohtani, Kimsakaltunka Yatuncani. Listo, ¿no ve? O puedo decir Pares. números más altos, ¿no ve? Puedo decir Pakaltunka Mayani, Pa Pataka Pescani, Sohta Pataka Kimsakaltunka Yatuncani. ¿No ve? Ah, igual ¿Sí? Entonces, así es como vamos a utilizar. ¿Ya? ya. mm, Culturalmente, reitero, no existe, pero pucha, puede darse el caso, ¿no? Entonces, digamos, el peso, digamos, es 0,4, ¿no? Ahora, ¿cómo expreso esto en español, no ve? O en aymara, ¿no ve? Ah, ya, pues mantengo nomás en español. Además, no se va a entender, ¿no ve? ¿Sí? Estamos claros, ¿no ve? Bien. Ahora llegamos al 100. 100 se llama pataca. 100 pataca. ¿Cómo sería 101? Pataca Mayan. Patak Eso, Mayan. 102, Pataca Bayani. 103, Patak Kimsani. Kimsani. 110, Pataka Tuncani. Tuncani. ¿sí? Ahora la terminación ni va a ser hasta el de 101 al 199, ¿no? Pataca patuncani, pataca pescatuncani, pataca yatunca tuncani, ¿no ve? Todito va a terminar en ni, ¿ya? Entonces, en resumen, se van a aprender estos 10 números y se van a aprender el 10 que es pataca, el 1000 es huaranca y
el millón es Warankan, Waran, Cane. ¿ya? Eso es el millón. Waranca. Warankan, Warankapa. ¿Ya? Warancan, Waranca. Eso es millón. Uh, A ver, ¿cómo digo Warancan, millón uno? Warancam, Warancapa, Mayani. Eso, ¿no? A ver, ¿cómo digo 2025? Paguaranca, Patunca, Pescani, Pescani. Eso. Pawaranca 2000, Patunca, Pescani. ¿No ve? El cero no existe, ¿no ve? Ahora digamos que Mm, es 2125. Más fácil, ¿no ve? Pawaranca, Pataca, Patunca, Pescani. ¿No ve? En este caso estamos en 2025. Pawaranca, Patunca, Pescani. ¿Ya? ok. Walikit. Por favor, Ajá. ¿podría repetir un poco más? Me he confundido. A ver, ¿qué parte te has confundido? De El- los números grandes, como 2025, por ejemplo, no sabría cómo leer. Ya, 2130. entonces 2000, ¿no ve? Igualito que del 1 al 10, pues, ¿no? Entonces, en vez de 10, ahora es Huaranca, ¿no ve? ¿Cómo se dice 20? 20, ¿cómo se dice? Patunca. Responda. Patunca. 2000, Paguaranca. Waranca. Huaranca, pues, porque 1000 significa Huaranca. Ujú. 3000, Kimsa Waranca. Waranca. 4000, Pusihuaranca. 5000, Izcahuaranca. 10,000, Tuncahuaranca. 20,000, Patunca, Huaranca. eso. Por eso les decía, solo tienen que aprenderse del 1 al 10 números, Waranca. luego aprenderse el 100, el 1000 y tal vez el millón. Nada más necesitan. Patunca. Con eso lo hacen todos los números. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, lo que preguntaba tal vez la compañera, ¿no? ¿Cómo digo esto, no ve? Primero digo esto, siempre por el primer número. Esto es 2000, ¿no ve? Entonces digo, Pawaranca, ¿no ve? Este cero no cuenta, ¿no ve? Esto es 25, ¿no ve? 25, ¿cómo es el C? Patunca, Pescani. De forma conjunta. Pawaranca, Patunca, Pescani. Ahora supónganse que es otro número. Supónganse que es 10,345 o 46. 10,000, ¿cómo se dice? Tunca, Huaranca. 300, Quimzapataca. 46, Pusitunca, Sohtani. ¿No ve? Solamente estoy conjugando tal como hemos aprendido hasta el 11, hasta el 19. Exactamente lo mismo estoy aplicando. ¿Cómo sería 200? A ver. Sabiendo que pataca es 100, ¿cómo sería 200? Pataca. Papatunca. Papataca. 300. Quimsapataca. Quinzapataca. 400. Pusipataca. 500. Quiscapataca. 600. Sopapataca. Sopapataca. 700. Pacal. Pataca. 800. Pacalcupataca. 900. Yatunca pataca. Ahora no habría ¿no ve? Luego vendría 1000, ¿no ve? Huaranca. ¿no ve? Waranca.
Mil waranka. 2000 Waranka. pa waranka. Kimsa waranka. Puse waranka. Pesca waranka, ¿no ve? Ya, 1200. Ahora yo puedo decir 11.000, ¿no ve? 11, ¿cómo se dice? 11, ¿cómo se dice? Tunkamayani. Esto. Tunkamayani, Tunkamayani. waranka, ¿no ve? Waranka. 11.000. Tunkamayani waranka. 12.000. Tunkapayani, waranka. Waranka. ¿Eh? 20.000. Pa tunka, waranka. Waranka. 100.000. Waranka. Pataca, waranka. ¿No ve? Exactamente todo esto Sí. nomás gira en los números. ¿Ya? ¿Se ha entendido ahora? ¿Se Que entiende? practicar. Sí, El señor número teacher. Ahora más- sí. Gracias, ahora sí. Ok. El número difícil, no difícil, sino largo, es con el 9. 99. Ya tunca, ¿no ve? Tunkan. Yatunkan. Ya tunca, ya tunca, sería ya tuncani, ¿no ve? Yatunka, yatunkani. Estaba bien, ¿no? Ya tunca, esto es 90, ¿no ve? Ahora me falta el 9, ¿no? Entonces digo, ya Yatunka. tunca ni, ¿no ve? Tunka yatunkani. Yatunka yatunkani. Ya tunca es 9, ¿no ve? Sí, Esto es ya tunca, esto es 90. Y esto es 9, ¿no ve? Ya ya tuncani. Ahora, 999. Entonces yo digo así, ¿no? Primero tengo que decir 900, luego 90, luego 9, ¿no ve? Entonces yo digo, ya tunca, pataca, Pataka. Yatunka. ya Tunka. tunca, Yatunkani. ya tuncani, ¿ve? Esto es 900. Esto es 90. Esto es 9. Yatunca, pataca, yatunca, tunca, yatuncani. Ahora imagínense 9.999. Pues voy a copiar para no estar escribiendo, ¿no? Lo único que me falta aquí es 9.000. ¿Cómo se dice 9.000? Yatunca, Waranka. Waranca. Ahí está. Yatunca, Waranca, Yatunca, Pataca, Yatunca, Tunca, Yatuncani. Yatuncani. Wow. ¿Sí? Entonces, primero, 9.999. ¿No ve? Siempre van a ser en ese orden. ¿Ya? Es bien fácil. ¿Ya? Esto parece largo, por eso siempre pongo esto como ejemplo, ¿no? Pero los demás números no son largos. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta en relación a los números? No, yatunka waranka. Yatunka waranka, yatunka waranka, yatunka pataca. Yatunka tunka. Yatuncani. Ah, está bien. 999. Ahora tenemos canciones para aprender números, ¿ya? Entonces les voy a pasar y ustedes van a practicar, ¿ya? Hay dos canciones de Aguatiñas, del 1 al 10 y del 11 al 20, ¿ya? Esto es del 1 al 10. Simplemente son números, miren. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka. Maya paya kimsa pusi pesca kolilitai. Sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka.
Ukamsasi nakirkiñani qolilitay, ¿no? Ese es del 1 al 10, ¿no ve? 1 al 10. Y hay otra canción del 11 al 20, ¿ya? Tuncata pa tuncar, ¿no? Entonces dice, Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani han armasimti. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani han encasimti. Tunka sohtani, tunka pakalkoni, tunka kimsakalkoni, tunka yatunkani, patunka han encasimti, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Eso, ¿no? Han armasimti, han encasimti. Armasiña viene de olvidar. Entonces esto dice hani, no, no te olvides, ¿ya? Ahora encasiña es avergonzarse, ¿ya? Entonces dice no te avergüences, ¿no? Lo único que varía de una estrofa a otra, mira. Han encasimte, han armasimte. Listo, ¿no? Este es más fácil, ¿no? Del 11 al 20, ¿ya? Van a practicar cantando, ¿ya? Los voy a compartir en un ratito los videos con sus respectivas letras para que puedan practicar, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, los números es relativamente fácil, siempre y cuando tengamos bien claro del 1 al 10, sepamos bien y sepamos el 100 y el 1000. Con eso, y tengamos presente también, ¿no? La terminación ni, nada más, ¿ya? Aunque al final se olvidan el ni, no pasa nada, igual se va a entender, ¿ya? Luego van a estar perfeccionando, ¿ya? Pero lo importante es del 1 al 10. La siguiente clase los voy a preguntar directamente los números, ¿ya? Entonces tiene que saber, ¿ya? Ahora vamos a aprender un pronombre interrogativo, ¿ya? Pronombre interrogativo, auka, ¿ya? Esto significa cuánto, hace referencia a cantidad, ¿ya? Entonces, en el mercado, por ejemplo, cuando van a preguntar algo, van a decir auka sa, ¿ve? Sa, sufijo posesivo de, posesivo, digo, sufijo interrogativo, ¿no ve? Esto significa ¿cuánto es? Eso significa. Esto puede significar cantidad, precio, depende del contexto. Supónganse que estoy en el mercado, ¿ya? Y veo una papa, ¿no? Entonces yo le digo, casa, ¿no? Sin necesidad de decir cuánto es su precio, cuál es el costo, nada. Simplemente cuánto es, directo, casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta, o en todo caso, el pronombre interrogativo que a nosotros nos va a permitir preguntar lo que sea en relación a la cantidad, ¿ya? Voy a poner un ejemplo aquí, ¿ya? Un ejemplo de cantidad. Cauca, pisi es gato, ¿ya? Cauca, pisi, ¿no? Ni, taza. Esos son sufijos, no les voy a explicar ahora, ¿ya? Este sa es de pregunta, ¿no ve? Cauca, ¿cuánto? Pisi, ni taza. Esto significa ¿cuántos gatos tienes? Yo quiero saber cuántos hermanos tienes. ¿Cómo diría? Simplemente cambio esto. Cauca, gila, ni taza. Yo quiero saber cuántos sobrinos tienes. Cauca, ipa, siri, ni taza. Yo quiero saber cuántos libros tienes. Panca es libro. Cauca, panca, ni taza, ¿no? Entonces, en este ejemplo estoy diciendo ¿cuántos gatos tienes? ¿No ve? Eso estoy expresando en esta pregunta. ¿Ya? Lo único que va a cambiar es gato. Nada, ¿no? Pisi, gato. ¿Eh? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende esta pregunta? Hisa.
¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Cuyaca Carla, Cauca Gilanitasa. Yatichiri, como digo, no tengo. Ah, ya. No tienes hermano. Entonces, hay dos formas de decir, de forma general y de forma específica, ¿ya? De forma general simplemente dicen Hani. Hani significa no, ¿ya? No significa, ¿ya? Así. Pero no va a decir Hani, ¿no? Haneu utki tuti. Esto simplemente dice no tengo, ¿ya? Eso responde lo que sea. Por ejemplo, me dice, ¿tienes plata? No tengo. Haneu utki ¿no? Yo estoy vendiendo pan, ¿no? ¿Tienes pan? Haneu utki no tengo, ¿no? Digamos que eh, quieren invitarme al cine. No tengo tiempo. Haneu utki ¿no? Lo que sea va a responder el Haneu utki es no tengo, ¿ya? Ahora yo le pregunto a Carla cuántos hermanos, ¿no ve? Entonces me dice no tengo, ¿no? Pero ya le he especificado hermano, ¿no ve? Entonces también se puede especificar no tengo hermano, ¿no? Seguimos. Haneu hila nikti. Esto significa no tengo hermano. Gila es hermano, ¿no ve? Pero por ahí yo estoy preguntando de gato, ¿no? Entonces por ahí Carla no tiene gato, entonces dice Haneu pisi nikti. No tengo gato. Yo le pregunto si tienes hermanas. Haneu kuyaka nikti. Yo le pregunto si tienes plata. Haneu kolke nikti. Le pregunto no, si tiene, no sé, libros. Haneu panka nikti. Lo que sea pueden cambiar en lugar de gila. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ve? Sí, se entiende. Bien, entonces, estos cualquiera de los dos pueden utilizar. Esto, recuerden, es de forma general, no específica, pero esto sí especifica. ¿Se ha entendido el resto? ¿Estamos claros? Sí. Ya, seguimos entonces. Y a Tichiri, ¿cómo sería entonces la respuesta a Cauca Pisitinasa? Piscinitaza. Piscinitaza. Normal, ¿no? Aquí no hay complicación, no se tiene que complicar. ¿Ya? Sí, pero la respuesta, ¿cuál sería? Sí, ¿Cómo ahorita. ¿Ya? Cantidad, digamos, tengo 4. Pussy, PC, need, wa. ¿Eh? 4. ¿Cómo se dice 4? Pa. Ah, no. ¿No? ¿Cómo se dice 4? Pussy. Pussy. Eso. Pussy. Pussy, PC, need, wa. ¿Eh? Digamos, tengo 2. ¿Cómo digo? Vaya. ¿No? Pa. Eso. Hemos dicho contracción en el número 2 para expresar cantidades. ¿Estamos claros, no ve? Solamente cuando contamos está bien, ¿no? Maya, Paya, Kims, ¿no ve? Pero cuando yo digo 2 casas, 2 perros, 2 gatos, 2 árboles, 2 casas, ya simplemente digo con contracción. ¿Me dejo entender? Entonces en vez de decir paya, voy a decir pa. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso, no ve? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Esta es la pregunta y la respuesta, ¿ya? Seguimos. Eh, Celia Mitikuna, Kaukaku Yakanitasa. No contesta hoy día la Celia. Gabriela Zapata. Ah, está Celia. Dale, dale. Kaukaku Yakanitasa. Um, eh, pa,
No, pues el sa es para pregunta, pa. Ahí está la respuesta. No, pues Cauca es pregunta, ya te he preguntado ya. Cauca Cuyacanitasa. Ah, eso, muy bien. Simplemente el pisi van a cambiar, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, depende aquí, ¿qué les pregunto? Exactamente lo mismo repiten aquí. ¿Estamos claros, no ven? A ver, seguimos. Gabriela Zapata, Cuyaca Gabriela, Cauca Gilanitasa. ¿Cuántos hermanos tengo? Socta Gilanigua. Eso, muy bien. Samantha, Cauca Awichunitasa. Pawichas. Wichnatwa. Pa Awichu Nidwa. Nitwa. Eso. Gisela Mamani, Cauca Achilanitasa. Ma achachilanitua. Eso. Ruth Loaiza, Cauca Cuyacanitasa. Pisi Culiacanitwa. Pesca. Pesca, perdón. ¿Ya? Pesca Quiliacanitwa. Eso. Gilata Juan Carlos, Cauca Gilanitasa. Pa Gila Nidwa. Eso. Graciela Ticona, Cauca Ipunitasa. Tío. Ya. Jani Ujituti. Ah, ya, muy bien. Nelsi, Cauca. Gilanitasa. Naya jamás Gilanitwa. Waliki, muy bien. Excelente. Hasta aquí van a practicar para el día lunes, ¿ya? Y el día lunes vamos a aumentar algunos aspectos más y vayan uniendo todo lo que hemos hecho, las preguntas, respuestas, vayan uniendo a lo que hemos hecho el día martes, ¿ya? Saludo, ¿cómo estás? El nombre, ahora sabemos nombre de tu hermano, de tu tío, de tu abuelo, cuántos tíos tienes, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, vayan uniendo, ya tienen una conversación de unos 2 minutos, ya tienen, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Hasta ahí el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Todo está claro? Esta respuesta, Yatichiri, Ajá. de dos pisinitwa es dos gatos tengo. Sí. Esto Ay, dice, gracias. ¿cuántos gatos tienes? 2 gatos tengo. Ah, ¿Ya? ya, ok. Eso me queda claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada de nada? Bien, entonces, Profesor, tenemos clases a la siguiente semana, el lunes, ¿y qué día más, por favor? martes y jueves, los mismos días. Ah, ya, lunes, martes, jueves, ya. Muchas gracias. Ok. Enciendan todos sus micrófonos. Taqini, taqini. Maya, Paya, Kimsa.
Kupa tulilapa kuningwa. Kupa chuma hanga puningwa. Hani puni utaniti. Ukamampi punatanja. Kupa tulilapa puningwa. Kupa chuma hanga puningwa. Hani puni utagani. Ukamampi punatanja. La kita puni una hasta, atanaki punasti, chawai sarawai kema, tituna hakado sarte, ani puni utagani, ukamampi aka. Ya kita puni Walik, hikisinkam takin, hikisinkama. Hikisinkama ya tichiri. Kikisinkama, kikisinkama. Kikisinkama ya tichiri.